Gustavo Petro poco a poco está mostrando cuál es el verdadero rostro de esa Colombia humana que estaba vendiendo previamente. Y ese verdadero rostro es el Foro de Sao Paulo, es el socialismo del siglo XXI. Colombia tiene esa gran dependencia en cuanto a Estados Unidos en el tema de exportaciones. Y no solamente estamos hablando a nivel energético o a nivel de café, sino también de lo que ni nos podamos imaginar, hasta el sector de las flores, alimentos, pequeña industria Seguridad y petroquímica, etcétera. defensa, Manuel, seguridad y Y defensa. sobre todo seguridad y defensa, eso es cierto. ¿Crees tú que van a ser entonces las repercusiones inmediatas en los próximos 3 meses a corto plazo de lo que ha sido esta demostración de fuerza de política internacional de Estados Unidos en la región de Latinoamérica? Buenas tardes desde España a todos los suscriptores y a los no suscriptores del canal Consentido Crítico. Yo soy Eduardo Figueroa y el día de hoy, así como el viernes, que también tuve un súper invitado, tengo el honor de estar con mi amigo, además de invitado amigo, Manuel de la Cruz, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, actualmente residiendo en España, al igual que yo, pero en otra comunidad, lejos pero cerca, para desarrollar lo que fue, bueno, pues la gran noticia del día de ayer domingo, lo que fueron un momento de tensión, pero creo que luego quedó distendido y bueno, me refiero a lo que fue la relación o el intercambio de opiniones y de decisiones fugaces que hubo entre Estados Unidos y Colombia, personalizado en los presidentes, entre Donald Trump y Gustavo Petro. Manuel, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas, Eduardo. Mira, tengo que decirte que el honor es todo mío, la verdad, a ti que te considero un gran amigo. Y lo que vimos ayer lo podemos resumir en una frase muy popular aquí en España, que es el quiero y no puedo. Gustavo Petro ha protagonizado ese quiero y no puedo, que a nivel de relaciones internacionales se define en el querer tener una posición maximalista de exigencia frente a un hegemón geopolítico y sencillamente no tener las condiciones materiales para poder hacerla. Eso es lo que sucedió en pocas palabras. Sí, sabes que esta situación que ocurrió al día de ayer me recuerda en la época Chávez una decisión de las tantas que tuvo Chávez, que al parecer en su staff le dijeron: presidente, usted, bueno, esto fue una terrible decisión. Esto es, bueno, son rumores o ya casi leyendas urbanas o regionales o nacionales de la era de Chávez, de las expropiaciones. Dicen que cuando Chávez expropia a Agroisleña en un programa fue algo como muy intempestivo, fue algo muy visceral. Y entonces Chávez no sabía que Agroisleña se soportaba sobre, principalmente obviamente, sobre las importaciones de muchas de las cosas que tenía Agroisleña, no solo específicamente en lo agrícola, en las semillas, sino en muchas otras cosas. Y esto significaba que esas importaciones que hacía Agroisleña las hacía principalmente con 4 barcos. De los 4 barcos, los 4 eran de bandera internacional, ninguno eran de Agroisleña, por lo cual, cuando él da la orden en un aló presidente del domingo, exprópiese, se da cuenta luego, y bueno, dicen algunos que inmediatamente después, donde le dicen: oye, presidente, realmente jugamos posición adelantada y esto va a ser insostenible y va a ser un desastre, porque es que no tenemos sencillamente cómo soportar el ritmo de Agroisleña. Y de todas las expropiaciones de Hugo Chávez, Manuel, me imagino que bien lo sabes, la de Agroisleña fue la que en cuestión de meses, cuando no semanas, se vio como el detrimento prácticamente total de una de las empresas más sólidas que había en Venezuela. Entonces, lo mismo pasó acá. Lo que pasa es que no llegaron al momentum que llegó en Venezuela cuando la decisión se tomó y ya fue irreversible. Es algo así como que, bueno, Petro tomó la decisión e inmediatamente, me imagino, los gremios, cuando no sus asesores directos, le dijeron: presidente, nosotros tenemos una línea vital. De hecho, por ahí leía que Colombia viene a ser uno de los, prácticamente está en el top 3 en cuanto a relaciones comerciales con Estados Unidos, por lo cual es vital para Colombia, pero no tan vital, o de hecho, prácticamente no necesario para los Estados Unidos, Manuel. Sí, es así es. Realmente el comercio con Colombia crea una relación entre Colombia y Estados Unidos, una relación de dependencia de Colombia respecto a Estados Unidos.
la mayoría de las empresas que se ganan de forma, digamos, legal, digna, el sustento de todas estas inversiones a nivel de divisas, realmente dependen de un buen comercio con Estados Unidos. Y no solamente estamos viendo cómo se puede afectar enormemente el tejido empresarial colombiano in situ en la región, sino también las distintas inversiones de empresas colombianas en Estados Unidos. Y todo debido a una decisión de corte ideológica, como diría Octavio Paz. Peor que la ceguera biológica es la ceguera mental, porque la ceguera biológica te impide ver, pero la ceguera ideológica te impide pensar. Y aquí lo que podemos ver es que Gustavo Petro poco a poco está mostrando cuál es el verdadero rostro de esa Colombia humana que estaba vendiendo previamente. Y ese verdadero rostro es el Foro de Sao Paulo, es el socialismo del siglo XXI. Ante la ambigüedad que Colombia, como nación, dentro del marco de las relaciones internacionales, mostró respecto al reconocimiento o no de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela o de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, se empezaron a abrir muchas interrogantes. ¿Será que Petro apelará a la vía de Boric en torno a ser esta izquierda alternativa que no está dentro de ese orbe totalitario en donde está el socialismo del siglo XXI? La respuesta rotunda es no. La respuesta rotunda es no, porque si bien es cierto que la revolución es una sola, dentro de la misma revolución, a pesar de que tengan el mismo fin, puede haber distintos roces de liderazgos. Y te voy a llevar a un tema eh, paralelo en la historia venezolana, que es el caso de esa pugna de egos entre Rómulo Betancourt y Fidel Castro. Una pugna de egos que está completa, que tiene biografía para leer al respecto. Fidel Castro planteaba el modelo de una revolución por la vía armada que tuviese como principal inspiración el modelo soviético, mientras que Betancourt sabemos que era el abanderado de la socialdemocracia, un modelo civil, pero también de revolución. Y esto se constituyó en distintos movimientos de orden geopolítico entre los revolucionarios y los reformistas en América, semejante a esa especie de debate ideológico que hubo en la Unión Soviética. Cuando nos vamos al caso específico colombiano, fíjate que estaba revisando muy bien porque es que la historia de Colombia es en muchos sentidos el paralelo a la historia venezolana en particular y de la hispanidad en general. En Colombia tuvieron una junta militar de gobierno hasta el año 1957, que nos puede hacer rememorar un poco el caso de Marcos Pérez Jiménez. Esta junta de gobierno estaba en su momento dirigida por Gustavo Rojas Pinilla. Se retiró del poder y el nuevo sistema democrático fue organizado por lo que en su momento se llamó Frente Nacional. El Frente Nacional está constituido por dos partidos, uno de tendencia socialdemócrata y otra democristiana. Semejante, insisto, lo que pasaba en Venezuela con Acción Democrática y con COPESO, lo que en Colombia era el Partido Liberal y el Partido Conservador. Frente a estos nuevos partidos empezó el movimiento guerrillero, muy parecido al caso de Venezuela, que apenas entra en escena la democracia venezolana tras la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez, entran pues los hechos del porteñazo, del carupanazo y todas estas intentonas, por un lado de los agentes comunistas infiltrados en las Fuerzas Armadas y por otro lado de los grupos subversivos guerrilleros financiados desde Cuba a partir de 1959. ¿Qué sucede? Gustavo Petro es un elemento afín a toda la subversión. Sin embargo, no es un elemento ortodoxo, es un elemento heterodoxo. ¿Y a qué me refiero con esto? Y con esto redondeo la intervención. A que Gustavo Petro entra en el movimiento 19 por una gran diferencia ideológica con la FARC. ¿Y cuál es esa diferencia ideológica? Te vas a reír, Eduardo, por lo parecido al caso venezolano. Resulta que la FARC planteaban un modelo ortodoxo estalinista de socialismo y decían que la revolución se tenía que hacer desde las montañas, desde las cordilleras y desde las selvas. Mientras que el M19 planteaban, ojo, un movimiento de tercera vía en donde el socialismo se integrase a la corriente bolivariana y se utilizaban los elementos identitarios nacionales, regionales, porque serían más fáciles de vender desde una perspectiva de marketing político que la revolución marxista.
Entonces, el M-19 es una inspiración directa de lo que fue a posteriori el chavismo, de lo que fue a posteriori el socialismo bolivariano, porque ellos ya se manejaban, y semejante a Douglas Bravo, o semejante a Teodoro Pekov, o a José Vicente Rangel, pues ellos, luego de esas distintas intentonas a nivel de guerrilla, fueron pacificados, entraron en el juego democrático, fueron, por supuesto, derrotados electoralmente porque nadie quería esto y tuvieron que usar una metamorfosis a nivel ideológica y discursiva. Y eso es el Petro que tenemos hoy en día. Por lo cual, Gustavo Petro es uno de estos socialistas originarios, es uno de estos creadores del socialismo del siglo XXI que poco crédito se le da. Y lo que vimos hace poco fue la instrumentalización del demos, del pueblo, de la gente de a pie para sus fines políticos. ¿Y por qué digo instrumentalización? Porque él se queja de forma hipócrita de que la administración Trump haya devuelto a varios emigrantes colombianos en aviones militares. Pero ¿cuál fue la movida de él? Decir, pues esos aviones, ya estando en el aire, no van a entrar. Él pretendía que se devolviesen los aviones para luego embarcarlos en nuevas naves civiles, en pro de supuestamente el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de estas personas. Pero entonces lo que estás haciendo es devolviendo los aviones. O sea, es peor realmente. No, y que además de eso, y bueno, es estupendo el contexto que estás dando, Manuel, porque pocos medios, pocos medios o pocas personas están diciendo realmente qué fue lo que ocurrió, porque decían, es que no va a recibir los aviones a secas. No, realmente la decisión viene porque de acuerdo al criterio o al poco criterio o al inexistente criterio de Gustavo Petro, era una violación a los derechos humanos y a la dignidad de los colombianos que llegaran en aviones militares. Pues no sé si es que él esperaba a lo mejor que les pagaran asientos en primera clase a los deportados, que claro que pues merecen el mejor trato, pero es que estamos hablando de un país defendiendo y protegiendo sus políticas internas. Ahora, ¿es criticable o no la decisión de Donald Trump? Mira, desde un punto de vista objetivo, no lo es. Ellos están tomando pues políticas de protección interna y podemos homologarlo, y hay muchas personas que lo han homologado al tema de la protección de tu hogar. No estamos hablando de que sean delincuentes, estamos hablando de que son personas que no se regularizaron teniendo ciertas herramientas para regularizarse. Estamos hablando que eso ha ocurrido con muchísimos países. Entonces, realmente fue una decisión, yo no me explico realmente, sobre todo en la panacea socialista en la cual muchos países de Latinoamérica están hundidos. Yo no entiendo los asesores que puedan tener, porque es que deberían tener, más allá del populismo, o respetando, porque siempre uno de los bastiones principales es el populismo para este socialismo del siglo XXI. Pero, sin embargo, que tienen que tener algunos protocolos y algunas personas que, tengan haciendo ahí sinapsis las neuronas, que le digan, realmente en política internacional esto no es lo correcto y además no va a funcionar. Y fue lo que ocurrió. En pocas horas tuvieron que, desarticular todo este andamiaje, todo este discurso antiimperialista de dignidad para realmente bajar la cabeza y aceptar las políticas de Trump, porque además fue fulminante con lo que fue una subida prácticamente inmediata del 25% de los aranceles, el tema de las visas, todo esto ya se ha desarrollado y es quizás un poco redundar. Pero más aparte de eso, Manuel, yo quería tu opinión porque, aquí estamos hablando de deportaciones. Si algo se le puede respetar a Donald Trump es que ha ido cumpliendo todo lo que ha sido su línea de campaña para llegar a la presidencia y lo ha hecho a una velocidad lumínica. Bien, genial. Hablemos entonces de la protección, de la seguridad, puertas adentro de Estados Unidos. Y esto lo podemos conectar con algunos otros anuncios que han hecho, ¿no? Vamos a deportar personas, todo en pro de la seguridad, en pro del orden, todo el tema. Vamos bien con el discurso. Pero realmente, Manuel, antes de empezar la grabación, hablamos de esto. Lo que fue el anuncio de Donald Trump. ¿Cuál es el real fin y cuál es el mensaje que tú puedes leer como politólogo de las acciones de Donald Trump? No solo con lo que ha sido, esta inmediata deportación no solo de colombianos, también ocurrirá en Honduras, en El Salvador, en toda Centroamérica, seguramente también ocurrirá en Venezuela, pero realmente ¿a dónde va el mensaje sumado a lo que ha sido nombrar
al Tren de Aragua como grupo terrorista. ¿Por qué? Porque las maras salvadoreñas son pandillas, son mafias que tienen décadas en Estados Unidos. Y por nombrar solamente las maras, no, pero podemos hablar de, bueno, reductos o a lo mejor vértebras o raíces o tentáculos de los grandes cárteles de droga mexicanos. Por no hablar de las mafias albanesas, las mafias rusas y cuanta mafia pueda haber en el mundo, sabemos que hay reductos o hay satélites en Estados Unidos. Tomando en cuenta que todavía, y esto está en datos, todavía en el caso específico venezolano, la porcentualidad de los hechos que cometen antisociales venezolanos es tan bajo que todavía no está porcentualizado. ¿Cuál es el mensaje, Manuel? Y resumo con esto, de dos cosas. ¿Cuál es el mensaje de esta respuesta o estas acciones contundentes que ha tenido con Petro? ¿Cuál va a ser su repercusión en la región? ¿Y cuál es el mensaje o cuál es el fin, Manuel, de haber nombrado al Tren de Aragua, un grupo que hasta el momento sí ha hecho estragos en Estados Unidos, pero no representativos, nombrándolo un grupo terrorista? No, lo primero, yo creo que se define en facta non verba, hechos no palabras, y esa es la forma en que la administración Trump está demostrando la voluntad política de hacer cambios a nivel hemisférico que en verdad repercuten para el bienestar de sus ciudadanos. Recordemos que el lema es América primero, los americanos primero, pero los americanos dentro del argot norteamericano, es decir, ellos, el ciudadano de Estados Unidos. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible, sea bien o mal desde una perspectiva fáctica para el resto de la región, siempre y cuando sean ellos. Y allí no le podemos poner ningún pero ni tampoco criticarlo desde una perspectiva moral. Se supone que los estados nacionales no son ONGs y se supone que el Estado Nacional, como su nombre lo indica, debe abogar siempre por el interés nacional. Y el problema que tenemos en Hispanoamérica es que desafortunadamente estamos plagados de gobiernos corruptos que no gobiernan en pro del interés nacional. Y un ejemplo es sencillo. Si tuviésemos más gobiernos de orden nacionalista o en pro del interés nacional en Hispanoamérica, este tipo de medidas en defensa de las fronteras seguras no nos serían ajenas, no nos serían algo desconocido. Y voy a doblar la apuesta y voy a decir algo muy políticamente incorrecto, pero para eso estamos aquí, para hablar sin rodeos y sin tintes ideológicos. Si se promueve una migración segura, controlada, con fronteras fuertes, se reducen los prejuicios raciales, los prejuicios a nivel de xenofobia, etc. ¿Por qué? Porque las fronteras seguras nos permiten saber y filtrar que el ciudadano extranjero que entra a una nación es aquel que va a trabajar, aquel que va a aportar. Y dejas por fuera los elementos delincuenciales que pueden afear tu gentilicio. Y yo te digo, como venezolano soy el primero que apoya esta clase de medidas. Y dice, yo quiero que en Estados Unidos, en España, en el resto de Europa y en el resto de Occidente, al gentilicio venezolano, mira, te lo digo sinceramente, lo representa gente como tú, gente que se integra, que respeta el país a donde va, que quiere aportar, que busca cómo trabajar, cómo crecer honradamente y honradamente, eso es muy importante, a distintos de los politiqueros, que eso ya es otro tema, harina de otro costal. Pero eso es lo que yo quiero que represente al venezolano. Yo no quiero que el venezolano sea representado por un elemento delincuencial parasitario que en Venezuela era francamente un elemento detestable que simplemente vivía a costa del bienestar ajeno, robando, secuestrando y lo que sea, y que vaya haciendo lo mismo en los otros países de la región. Porque entonces me van a asociar con eso. Y ese no es el venezolano. Y yo creo que lo mismo impera dentro del pensamiento del colombiano de bien, del hondureño de bien, del nicaragüense de bien, del cubano de bien. Ahora, ¿qué pasa con el Tren de Aragua? El Tren de Aragua, como bien lo dices, a nivel porcentual, estadísticamente hablando, es mínimo en comparación con otras organizaciones delincuenciales. Yo pienso que esta es una medida que adopta la administración Trump para dotar preventivamente de un marco jurídico mucho más amplio que le autorice a hacer ciertas medidas más drásticas que las que puede hacer una organización delincuencial. Estamos hablando ahora de una organización terrorista. Ahora bien, cuando analizamos la obra deleznable, por supuesto, del Tren de Aragua en Estados Unidos, hablamos de unos porcentajes muy pequeños, pero hay que ver lo que están haciendo en la región. La auténtica amenaza a nivel
al menos de subversión que pueda haber en países aliados de Estados Unidos en la región, como el caso de Chile o el caso de Perú, aliados a nivel económico. No nos vayamos al tema político, a nivel económico. Y como el Tren de Aragua es una cosa que a veces se nos suele olvidar, fue en su momento la base de poder que tenía dentro de la oligarquía tiránica que hay en Venezuela este hombre llamado Tarek El Aissami. Tarek El Aissami, uno de esos caudillos de ese pranato que existe allí, es el autor intelectual del Tren de Aragua. Ese que estuvo detrás de todo este entramado del cripto PDVSA, también se encargaba de hacer los distintos contactos con organizaciones terroristas del Medio Oriente, como el caso de Hamas y Hezbollah. Entonces, puede ser que a través de la triangulación, a través de la asociación, Estados Unidos sí que considere elementos circunstanciales para determinar que el Tren de Aragua es en efecto una organización terrorista, no tanto por la acción delincuencial que hasta ahora ha tenido en Estados Unidos, que como bien dices, porcentualmente es menor, pero sí por los peligrosísimos vínculos que puede tener con organizaciones terroristas de vieja data y que sí son blanco desde hace mucho tiempo del Departamento de Estado. Sí, Luis, creo que, Manuel, creo que diste en el clavo. Además que, bueno, gracias, te agradezco también por considerar que, así como, seguro, bueno, como lo consideras de mí, estoy totalmente convencido que lo estás haciendo tú y otros miles de venezolanos o millones de venezolanos que estamos en otras naciones y estamos dando lo mejor de nosotros, bueno, intentando dar el mejor esfuerzo y pues poniendo en alto el nombre de nuestro país y de nuestro arraigo. Ahora, creo que diste en el clavo. Yo recuerdo hace más o menos 2 años, y tengo que buscar el nombre, hay varios think tanks en Washington que desarrollaron trabajos de la relación de Tarek al-Aissami con grupos de extremismo islámico. Y hay que tomar en cuenta que eso no quedó solo allí. Bueno, y si nos vamos un poco más atrás, hay trazabilidad de entrega de pasaportes, no de ahora, estamos hablando de décadas, quizás desde el mismo inicio de lo que fue el régimen de la tiranía de Hugo Chávez. Ya había todo lo que fue esta gran campaña de identificación, de cedulación y de pasaportes. Además que eso ha sido ya más que demostrado y está documentado. Y esos think tanks en algunos análisis decían, no sabemos por qué, claro, administración Biden. Sin embargo, ya esto se estaba analizando desde la primera administración de Trump. Ellos decían, no sabemos por qué no se ha tomado tan en serio la relevancia y la peligrosidad de los nexos de Venezuela con el extremismo y con grupos que van en contra de lo que es pues, las políticas y los intereses de Estados Unidos. Si algo hay que reconocer es que la capacidad, no solo en relaciones internacionales normales, legales, sino en las relaciones internacionales bajo cuerda o bajo mesa del régimen, son increíbles. Es imposible tú ir a un continente, sea África, sea Europa, apuesto seguramente que también en Oceanía, en Asia, es difícil que no haya grupos criminales que tengan relación con el régimen de Venezuela. Entonces, bueno, apostemos a que sea eso. Hay un amigo que decía, bueno, Eduardo, seguramente esto es para justificar algo así como lo que ocurrió en Irán con el general Soleimani. Bueno, esperemos que sea así. Sin embargo, también es importante, yo intento no sobreestimar al gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco lo subestimo. Ellos en ocasiones, cuando ejercen buen gobierno, porque también les han metido bastantes goles, hablando en argot futbolístico, ellos hacen jugadas a largo plazo solo por si las llegan a necesitar. Quizás sea esto, yo estoy dejando esto acá reservado y si lo llego a necesitar, ya voy a tener yo un asidero para las decisiones contundentes, sean de fuerza, sean, bueno, un poco de fuerza, como lo que ocurrió con Soleimani y como lo que nos gustaría que ocurriera muchas veces en el caso de Venezuela, a ver si tenemos alguna solución. Manuel, bueno, ya para finalizar, para aprovechar los minutos que nos quedan, danos cuál es a corto plazo, y tomando en cuenta que en planificación corto plazo son 3 meses, ¿cuál es tu proyección de acuerdo a la repercusión en la región de Latinoamérica con respecto a las políticas que vaya tomando Donald Trump? Es decir, ¿va a haber realmente, se va a bajar el tono de estos caudillos o pseudo caudillos que buscan es imitar el discurso falso de Chávez? Porque decía un amigo, Jesús Pérez, decía, una cosa
son las necesidades políticas, o una cosa es el discurso político y que tú creas necesario, y otra cosa es lo que el discurso o las necesidades o las realidades mercantiles o las realidades del mercado requieran. Entonces, hago la comparación de que hay pseudo caudillos que quieren imitar a Chávez en estos discursos grandilocuentes, pero que con Chávez pasaba exactamente lo mismo. Cuando terminaba el discurso, las relaciones con Estados Unidos seguían igual. Entonces, bueno, la pregunta, Manuel, ¿cuál crees tú que van a ser entonces las repercusiones inmediatas en los próximos 3 meses a corto plazo de lo que ha sido esta demostración de fuerza de política internacional de Estados Unidos en la región de Latinoamérica? Pues mira, los caudillos regionales necesitan tener contentos a sus huestes, y cuando me refiero a huestes son estas organizaciones transnacionales, estas fuerzas vivas que siempre han estado medrando dentro de la esfera de la izquierda internacional totalitaria, además de sus aliados terroristas. Pero ello implica entrar en terrenos sumamente pantagosos, farragosos para el tejido empresarial de un país, y vemos como el caso venezolano finalmente, a nivel de accesorios, a nivel netamente efímero, había un discurso antiimperialista que supuestamente se estaban enfrentando a Estados Unidos y lo demás, pero se seguían manteniendo las relaciones financieras y económicas, y sobre todo la venta de petróleo a los Estados Unidos. En el caso de Colombia vamos a ver, y de eso no tengo la más mínima duda, que debido a la respuesta inmediata que tuvo Gustavo Petro de recoger el cable, de ir para atrás, pues sencillamente ellos van a moderar el tono. Ellos van a tener que abandonar ese impulso que yo en su momento vi en Gustavo Petro de reemplazar a Nicolás Maduro como en el vocero de la revolución hispana, por tratar de darle alguna categoría, y que finalmente van a tener que abogar por el sentido común y procurar ver cómo caer nuevamente en gracia para no afectar más el tejido empresarial colombiano, que vemos que, a diferencia de otras realidades dentro del mismo hemisferio, Colombia tiene esa gran dependencia en cuanto a Estados Unidos en el tema de exportaciones. Y no solamente estamos hablando a nivel energético o a nivel de café, sino también de lo que ni nos podamos imaginar, hasta el sector de las flores, alimentos, pequeña industria petroquímica. Seguridad y defensa, Manuel, seguridad y defensa. Y sobre todo seguridad y defensa, eso es cierto. Así que vamos a ver moderación, y dentro de lo que queda para la administración Trump vamos a ver más vuelos de esta índole. Vamos a ver cómo se está aplicando la ley al fin y al cabo. Recordemos que durante la administración Biden también hubo grandes movimientos de deportación, al tiempo que muchas administraciones de orden regional demócrata aplicaron lo que se llamaban las ciudades santuarios, que eran sencillamente espacios donde se hacían la vista gorda de decretos y normas de orden migratorio. Pero hacer la vista gorda no significa que no exista, significa que no se apliquen. Ahora simplemente se están ejecutando lo que ya se había pactado previamente. Y creo que al fin y al cabo, un gobierno que habla de ley y orden es lo que va a aplicar. No debemos esperar ni más ni menos. Esto nos pone no en un aprieto, sí, pero sí en una oportunidad. ¿Cuál? Preguntarnos el por qué históricamente, porque esto no es desde los últimos 10 años, históricamente los gobiernos hispanoamericanos han estado en un grado de su desarrollo a nivel moral y a nivel de oportunidades, que han tenido que obligar, que han desplazado a la mayoría de los ciudadanos hacia el norte. Porque en los últimos 50 años, por lo menos, Hispanoamérica ha tenido, ya sea por las distintas pugnas internas o los distintos movimientos revolucionarios, oportunidades de desarrollo completamente abandonadas. Ese gran coste de oportunidades lo estamos viendo en lo que hoy, desde el más puro resentimiento, muchos políticos astutos de izquierda dicen, bueno, es que realmente es un elemento de racismo. No, racismo no. Estamos hablando de seguridad nacional, y que los principales responsables no son Estados Unidos en este caso, sino somos las sociedades hispanas que no hemos sabido construir ese orden próspero.
Mira, aplaudo eso porque hay que aclararlo. Aquí el malo no es Estados Unidos. Acá la vergüenza latinoamericana continuada por décadas y décadas es que no, cuando quieren hacer estos paraísos socialistas, lo que hacen es, pues, mira, desatar migraciones en hordas de personas que quieren escapar del paraíso socialista y son capaces, en el caso de Venezuela, de atravesar una selva asesina, donde en el caso de las mujeres están dispuestas a los riesgos de ser violadas, de que sus hijos, bueno, corran riesgos innombrables atravesando ríos solamente por escapar de los paraísos socialistas para ir al imperio maligno, porque no han generado ni siquiera un grado básico de bienestar en estos países. Pues gracias por aclarar eso. Manuel, te había preguntado, y ya con esto sí finalizamos, por favor explícanos a todos lo que es el significado, la simbología de la bandera que tú tienes atrás, que me llamaba la atención y me lo estabas explicando antes de iniciar el programa. Con gusto, Eduardo. Yo tomé, digamos, la convicción de darle un poco más de difusión a la Cruz de San Andrés o a la Cruz de Borgoña. ¿Qué es esto? Bueno, en principio es una bandera antiquísima. Es la bandera de los tercios de Flandes y la bandera del Imperio Español. Y que en el caso venezolano fue la bandera que estuvo oficialmente como estandarte de la Capitanía General y previo a la Capitanía General como provincia de Venezuela, incluso durante más tiempo que el tricolor venezolano. ¿Qué significa la Cruz de San Andrés? Desde un punto de vista simbólico ideológico, es la bandera que muchos hispanistas estamos usando en pro de la defensa de ese legado hispánico común, que es la lengua de Cervantes, que es la religión católica y que son las instituciones legadas por el imperio, y que luego de las distintas guerras civiles de independencia creemos que ahora es el momento para que muchas realidades, muchos pueblos que realmente nos parecemos muchísimo, cuyas diferencias realmente son a nivel de acento o a nivel de más, pues nos reunamos. Empecemos a dejar un poco de lado las diferencias y constituyamos a la hispanidad como un bloque geopolítico capaz de decir su propia idea y su propio rumbo al margen de lo que puedan decir otros grandes hegemones. Ahora, desde una perspectiva heráldica, ¿de dónde viene? Sencillo. Esto que tú ves son troncos. Son dos troncos que son la cruz de San Andrés. San Andrés fue uno de los 12 apóstoles que en el momento del martirio él dijo: yo no quiero ser crucificado como Jesucristo porque no soy digno de ello. Así que fue crucificado en forma de cruz. De allí viene eso. La cruz de San Andrés fue durante mucho tiempo el símbolo heráldico del Principado de Borgoña. Y el Principado de Borgoña entra dentro de la dinastía española a través del acercamiento a la Casa de los Trastámara. De modo que, luego del reinado de los reyes católicos de Isabel y Fernando, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, su hija, Juan, reconocida desafortunadamente en la historia como Juana la Loca, toma nupcias, matrimonios con Felipe de Borgoña. Y el hijo resultante de ellos es el emperador Carlos I. Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que llega a instituir, digamos, esta noción de imperio español por vez primera, de ese imperio en donde no se ponía el sol, y es la idea que luego toma su hijo Felipe II. Ya con Felipe II es la consolidación del imperio, en donde tenemos que no colonias, sino provincias, sino partes vivas de España están desde la Patagonia hasta las Filipinas, que por cierto se llaman las Islas Filipinas en honor a Felipe. Y ya con esto cierro, caso curioso, ese escudo heráldico del león rampante con la cruz de Santiago que se usa hoy en día, bueno, se usaba hasta hace poco, antes de que la revolución socialista lo quitara, como símbolo de la ciudad de Caracas, originalmente fue el escudo de la provincia de Caracas y fue un escudo que fue dotada precisamente por Felipe II. De modo que la historia de Venezuela no solamente es una historia republicana, sino también es una historia imperial, y yo creo que hay que sentirse orgulloso de eso. En fin, espero haberte respondido un poco. Bueno, fue ahí bastante conciso y bueno, muy denso, pero gracias. Además, bueno, había varios datos ahí que voy anotando porque
no los recordaba. Hay un psicólogo que el apellido es Siso y él sacó un libro en el 84, estaba por ahí yo naciendo, donde habla algo así como la pérdida de identidad de Venezuela, consecuencia de que los próceres, él dice literalmente, cortaron con un hacha el cordón umbilical con España y se perdió mucha historia y pensamos que la historia de Venezuela es solamente de 1810 o de 1812 en adelante y no es así. Manuel, Efectivamente. 1.000.000 de gracias. Ya, bueno, ya hemos acá hecho un arreglo no formal para que nos estemos acompañando mutuamente, también en tu canal que está próximo a empezar y por acá. De verdad, un gustazo poder tenerte acá y bueno, quedan las puertas abiertas, hermano. A ti, Eduardo, muchas gracias y un gran saludo a tu creciente audiencia. Gracias, que siga creciendo. No Así olviden de será. suscribirse y darle like. Que tengan buenas tardes.